Bienvenidos una vez más a nuestro rincón favorito de dramas, romances y por supuesto, muchísimo café turco. Si eres nuevo por aquí, déjame darte la bienvenida oficial. Este es tu canal dedicado a todo lo que tenga que ver con las telenovelas turcas, desde los galanes más guapos hasta las villanas más malvadas, pasando por las tramas más adictivas y los paisajes más impresionantes. Si te gusta este universo, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido todas las semanas, así que siempre tendrás algo nuevo para disfrutar. Hoy, vamos a hablar de un tema que tiene a todo el fandom en llamas, la posibilidad de una reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La química entre ellos en Senkalkam fue innegable y cuando su relación se hizo realidad fuera de la pantalla, fue como un sueño hecho realidad para muchos. Pero como suele suceder, las cosas no siempre son fáciles y su relación llegó a su fin. Sin embargo, rumores recientes, fotos casuales y declaraciones ambiguas han reavivado la esperanza de que este amor pueda tener una segunda oportunidad. Y además de analizar los rumores, vamos a repasar algunas series turcas que nos han hecho creer en el poder del amor, la segunda oportunidad y sobre todo, en la química innegable entre dos actores que a pesar de todo, parecen destinados a estar juntos. Así que prepárense un té turco, acomódense y vamos a sumergirnos en este mundo de especulaciones y romances de la televisión. La verdad es que la separación de Hande y Kerem dejó un vacío enorme en el corazón de muchos fans. Su romance fue tan público y tan celebrado que la noticia de su ruptura fue un golpe duro. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales, pero siempre ha habido esa pregunta en el aire: ¿podría haber una reconciliación? Los rumores se han intensificado en las últimas semanas. Algunos medios turcos aseguran que Hande ha estado enviando señales a Kerem, insinuando un deseo de volver a conectar. Otros hablan de encuentros secretos y conversaciones a altas horas de la noche. Por supuesto, todo esto son especulaciones, pero la verdad es que el fuego no se enciende sin humo. ¿Será que Hande realmente le ha pedido un deseo a Kerem, un deseo de reconciliación? Solo el tiempo lo dirá. Pero antes de sumergirnos en el mar de rumores que rodean a Hande y Kerem, hagamos un breve repaso de su historia de amor. Se conocieron durante el rodaje de Senkalkam, una serie que catapultó a ambos a la fama internacional. La química entre ellos era innegable desde el principio, y rápidamente se convirtió en uno de los aspectos más comentados de la serie. Los fans embelesados con su romance en pantalla, anhelaban que su amor se hiciera realidad fuera de ella. Y así fue. La noticia de su relación causó furor en las redes sociales y los convirtió en la pareja del momento. Su relación fue pública y romántica, compartiendo momentos especiales en redes sociales y siendo fotografiados en viajes y eventos. Parecía que habían encontrado la felicidad el uno en el otro. Sin embargo, a principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió al mundo del espectáculo. Aunque las razones exactas de su separación nunca se hicieron públicas, se especuló sobre la presión de la fama, las agendas apretadas y las diferencias personales. Desde entonces, ambos han tratado de mantener su vida privada alejada del ojo público, enfocándose en sus carreras individuales. Hande ha protagonizado varias series y películas exitosas, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, ha incursionado en proyectos internacionales y ha demostrado su versatilidad como actor. Ahora, volviendo a los rumores de reconciliación, ¿qué es lo que está alimentando esta esperanza? En primer lugar, están las fotos casuales, que han surgido en las redes sociales. En algunas de estas imágenes, se les ve en los mismos lugares, aunque no necesariamente juntos. Esto ha llevado a muchos fans a especular sobre posibles encuentros secretos. En segundo lugar, están las declaraciones ambiguas que ambos han hecho en entrevistas. Han evitado hablar directamente sobre su relación pasada, pero han insinuado que todavía existe un cariño y respeto mutuo. Estas declaraciones han sido interpretadas como una señal de que la puerta a una reconciliación no está completamente cerrada. Y por último está el factor de la química innegable que existe entre ellos. Muchos creen que a pesar de las dificultades que hayan enfrentado en el pasado, la conexión que comparten es demasiado fuerte como para ignorarla. Mientras esperamos a que se confirmen o desmientan estos rumores, vamos a repasar algunas series turcas que nos han hecho creer en el poder del amor y las segundas oportunidades. La primera que se me viene a la mente obviamente es Senkalkam.
Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuenta la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un rico y exitoso arquitecto, para conseguir una beca. Lo que comienza como un acuerdo puramente comercial, pronto se convierte en algo mucho más profundo. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer episodio, y esa es una de las razones por las que la serie fue un éxito rotundo a nivel mundial. Sen Kalkam nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, a veces, lo que parece un simple contrato puede convertirse en la historia de amor de tu vida. Y por supuesto, la serie es relevante para nuestro tema porque, precisamente, fue en el set de rodaje donde surgió el amor entre Hande y Kerem. La magia que vimos en pantalla era real, y eso hizo que la serie fuera aún más especial. Un dato interesante es que durante la producción, tanto Hande como Kerem se involucraron mucho en el desarrollo de sus personajes, aportando ideas y sugerencias que enriquecieron la trama y la hicieron aún más auténtica. Se dice que algunas de las escenas más románticas e improvisadas fueron resultado de su propia conexión personal. Otra serie turca que explora el tema de las segundas oportunidades en el amor es Aşk Laftan Anlamaz. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz, cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre serio y distante que al principio no la soporta. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, la chispa del amor comienza a surgir. Aşk Laftan Anlamaz es una serie divertida, ligera y llena de momentos entrañables. Nos enseña que el amor puede superar las barreras sociales y las mentiras, y que, a veces, lo que parece una desventaja puede convertirse en la mayor bendición. Aunque la relación entre Hande y Burak era puramente profesional, la química en pantalla era innegable, lo que contribuyó al éxito de la serie. Un dato curioso es que al principio Hande dudó en aceptar el papel de Hayat, ya que le preocupaba que el personaje fuera demasiado similar a otros que había interpretado anteriormente. Sin embargo, finalmente decidió arriesgarse y el resultado fue un éxito rotundo. Además, la serie exploró de manera ingeniosa las dinámicas familiares y las presiones sociales que pueden afectar las relaciones amorosas. Ahora, vamos a cambiar un poco de género y hablar de una serie turca que, aunque no es una comedia romántica, también explora el tema de las segundas oportunidades en el amor, Kürtseyyid Besura. Este drama histórico, protagonizado por Kıvanç Tatlıtuğ y Farah Zeynep Abdullah, cuenta la historia de un valiente oficial del ejército ruso y una joven aristócrata que se enamoran perdidamente en la Rusia de principios del siglo XX. Su amor se ve truncado por la Revolución Rusa, que los obliga a huir a Estambul, donde luchan por sobrevivir y mantener viva su relación. Kürtseyyid Besura es una serie intensa, emotiva y visualmente impresionante. Nos enseña que el amor puede sobrevivir a las guerras, las distancias y las adversidades, pero que también puede ser frágil y vulnerable. Aunque la serie no tuvo tanto éxito como otras producciones turcas, la actuación de Kıvanç Tatlıtuğ y Farah Zeynep Abdullah fue elogiada por la crítica. Un dato interesante es que la serie está basada en una novela homónima escrita por Nermin Bezmen, nieta del verdadero Kürtseyyid. La historia está inspirada en las vivencias de sus abuelos, lo que le da a la serie un toque aún más especial y auténtico. La serie se destaca por su cuidada recreación histórica y por la intensidad emocional de la trama, que explora temas como el exilio, la pérdida y la lucha por la supervivencia. Otra serie que nos muestra un amor que resurge de las cenizas es İstanbul Helin. Esta serie dramática, protagonizada por Özkan Deniz y Aslenber, narra la historia de Süreyya, una joven cantante que se enamora de Faruk, el hijo mayor de una poderosa familia de Bursa. Süreyya, de espíritu libre e independiente, se ve obligada a adaptarse a las costumbres y tradiciones de la familia Boran, una tarea que no siempre resulta fácil. La serie explora temas como el amor, la familia, la tradición y el choque cultural. La relación entre Süreyya y Faruk está llena de altibajos, pero a pesar de las dificultades, su amor siempre prevalece. İstanbul Helin es una serie emotiva y conmovedora que nos muestra que el amor puede superar las diferencias y las adversidades, pero que también requiere compromiso, comprensión y respeto mutuo. Un dato curioso es que la serie está inspirada en una historia real, lo que la hace aún más impactante y emotiva. La química entre Özkan Deniz y Aslenber fue fundamental para el éxito de la serie, y su interpretación de Süreyya y Faruk fue elogiada por la crítica y el público. La serie también aborda de manera sensible temas como la violencia doméstica y la importancia de la independencia femenina.
Y por último, pero no menos importante, tenemos Kiral Kask. Esta comedia romántica, protagonizada por Bararduk y Elçin Sangu, cuenta la historia de Defne, una joven camarera que se ve envuelta en un juego de amor y dinero. Neriman, una rica empresaria, le ofrece a Defne una gran cantidad de dinero a cambio de que enamore a Omer, un exitoso diseñador de zapatos, y lo convenza de casarse con ella. Lo que comienza como un simple contrato pronto se convierte en algo mucho más complicado. Defne se enamora de Omer, pero debe lidiar con la culpa de estar engañándolo. Kiral Kask es una serie divertida, fresca y llena de momentos románticos. Nos enseña que el amor no se puede comprar ni vender y que a veces las mentiras pueden tener consecuencias inesperadas. La química entre Bararduk y Elçin Sangu fue innegable, y su interpretación de Omer y Defne fue clave para el éxito de la serie. Un dato curioso es que al principio Elçin Sangu dudó en aceptar el papel de Defne, ya que le preocupaba que el personaje fuera demasiado similar a otros que había interpretado anteriormente. Sin embargo, finalmente decidió arriesgarse y el resultado fue un éxito rotundo. La serie también destacó por su banda sonora, que incluía canciones pegadizas y románticas que complementaban a la perfección la historia. Además, la serie aborda de manera divertida y ligera temas como la ambición, la lealtad y la importancia de ser fiel a uno mismo. En resumen, hemos repasado algunas series turcas que nos han hecho creer en el poder del amor, las segundas oportunidades y la química innegable entre dos actores. Senkal Kap Masklaftan Anlamaz, Kurt Seyit Besura Istanbul Helin y Kiral Kask son solo algunos ejemplos de las muchas series turcas que exploran estos temas. Y por supuesto, no podemos olvidar el tema central de este vídeo, la posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Será que su amor tendrá una segunda oportunidad? Solo el tiempo lo dirá. Quizás al igual que muchos de los personajes que han interpretado en pantalla, Hande y Kerem puedan superar sus diferencias y encontrar la felicidad juntos. Quién sabe, tal vez estén escribiendo su propio final feliz, uno que nos recuerde que el amor verdadero siempre encuentra un camino de regreso. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado un poco de esperanza en el amor. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Qué otras series turcas nos recomiendan que hablen de segundas oportunidades? ¿Cuál es su pareja favorita de la televisión turca? Compartan sus opiniones con nosotros. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó, por favor, déjenme un me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino, al igual que una buena serie turca. Hasta la próxima.